Adelante. Ok, gracias. Miren, vamos a estudiar hoy un poquito del capítulo 12 de Jeremías y podemos ver en este siervo de Dios un hombre con un corazón muy triste y preocupado. Muy triste y preocupado por toda la situación que está viviendo, que está viendo, cómo el pueblo está desbocado a pecar, a alejarse de Dios. Y pues también tiene mucho que ver con el liderazgo que hay en el pueblo, el rey, los sacerdotes. Y curiosamente, él nace de una familia de sacerdotes, pero tiene otra misión. Dios le da otra misión, ¿ok? No el de servir en el templo, sino de ir a profetizar, de ir a hablar, ¿ok? A veces vemos las profecías o los profetas como solo personas que Dios usaba para describir los sucesos que se iban que iban a venir, ¿ok? Pero el profeta también era una persona que iba y tenía que hacer entender a las personas de su error, de cómo mejorar las cosas, qué es lo que Dios quiere que hagas ahora para evitar en algún momento alguna calamidad. Pero Jeremías, aparte de que tiene esa misión de ir y comunicar la palabra del Señor a los demás, vemos a un profeta que entabla muchas conversaciones con Dios, le pregunta, le dice, trata de argumentar con él, obviamente sin tener una respuesta eh, favorable a sus peticiones. Es decir, Dios no le responde de acuerdo a lo que Jeremías quiere, sino que él le dice, bueno, el soberano aquí soy yo, al que han ofendido aquí es a mí, y yo soy quien decide qué va a pasar. Yo soy quien decide qué va a pasar. En el capítulo 12 vemos cómo Jeremías dice, mira, los malvados florecen porque a los malvados le va bien, ¿ok? Porque ellos andan a sus anchas y a los buenos los castigas. ¿Por qué sucede esto? Él se preocupa, pues, sabiendo que habían personas dentro del pueblo que no estaban sirviendo o quemando incienso a estas deidades creadas por el hombre. Y a Jeremías no le gusta cómo Dios está castigando a justos con pecadores, por decirlo de alguna manera. Y ve que quizás eh, los líderes religiosos, los líderes políticos, que son quienes están creando el malestar en el pueblo, quizás están viviendo una vida tranquila, eh, no les falta nada, no hay calamidad para ellos, sino que ellos siguen su vida como si nada, pues, viviendo entre rosas y beneficios. Y el pueblo que en realidad está allí sufriendo, pues Dios no hace nada. ¿Ok? Y pasa algo más o menos como un diálogo, como el que tuvo Job con Dios. Él le pregunta y le reclama cosas a Dios. Pero fíjense que en el versículo 10 en el versículo 10 dice, eh, Dios le está hablando a Jeremías, mira, muchos pastores han destruido mi viña, han pisoteado mi terreno, han hecho de mi hermosa parcela un desierto desolado. La han dejado en ruinas, seca y desolada ante mis ojos. Todo el país ha sido arrasado porque a nadie le importa. Hermanos, miren, este capítulo tiene varias cosas. Bueno, como todo lo que tiene que ver con la palabra del Señor, pero este que es el que nos corresponde. Miren,
Dios le está explicando a él el porqué de las cosas. Se hicieron las cosas demasiado mal, Jeremías, y ahora corresponde el castigo, ahora corresponden las consecuencias, ¿ok? Hay un juicio sobre los malvados, que es el que estamos leyendo. Y, y, y es todo esto, todo este contexto, eh, pensando, bueno, Señor, ok, nosotros como hijos tuyos ahora, quizás no pasamos por estas cosas de una manera tangible, o sea, de una manera tan específica como Jeremías, quizás, ¿verdad? Que podemos ver injusticias, podemos ver que pasan cosas que nosotros no podemos entender o que quizás quisiéramos actuar con nuestra propia justicia. Pero Dios nos invita a través de este capítulo y a través de este profeta a confiar en Él. Mira, yo tengo el control de las cosas y si ustedes se ponen a ver, Jeremías con tantos años de profeta y de que Dios le manda, por allá en el capítulo 36 Dios le dice, mira, haz una compilación de todo lo que yo te he dicho para que sea de testigo. Y después usted lo puede leer, incluso el hermano que le toque ese capítulo va a profundizar más en esto. Pero quiero que nos pongamos un poquito en los zapatos de este profeta, en que, oye, pasan cosas y no hay una respuesta rápida de Dios. Y en nuestras vidas es igual. A veces pasan cosas, mueren personas que no debieran morir. Hay enfermedades en hermanos que no debieran estar. Pero hay personas que, o sea, no toman en serio en ningún momento el nombre del Señor, no respetan, no le honran y no hay nada con ellos. Ni siquiera sufren de la tensión. Y lo que Dios nos invita a través de este capítulo, aunque parezca muy trivial, muy efímero, pero es la realidad. Nosotros vemos eso, lo vemos en nuestro país, en las ciudades. Fíjense, hay varios hermanos que no tienen luz y entiendo que es un problema, pero tenemos que confiar en Dios. ¿Ok? Y buscar la manera de nosotros resolver algo y poder estar, bien sea en este devocional o dedicar ese momento que no nos podemos conectar porque no hay luz. Bueno, conéctese con Dios en su cuarto, en su casa. Hay que buscar alguna solución a eso. Pero Dios que es tan lindo y tan hermoso con nosotros, siendo Él el soberano de todo, Él nos invita. Miren, esa prosperidad, esa riqueza, esa estabilidad de ellos es algo pasajero. O sea, lo que yo les ofrezco es más duradero. ¿Ok? Nosotros simplemente tenemos que seguir con nuestra mirada puesta en Dios y bien sufrir si sufrimos por las injusticias, sufrimos por situaciones, pero nunca dejar de confiar en Dios. Y fíjense en los últimos versículos de ese capítulo, cuando del 14 en adelante, dice, miren, en cuanto a todos los vecinos malvados que tocaron la heredad que a mi pueblo Israel, los arrancaré de sus tierras, y a la tribu de Judá la quitaré de en medio de ellos. O sea, ya la voy a dejar de que la lastimen. Después que los haya desarraigado, la cita que leyó Beto al principio, volveré a tener compasión de ellos. Los haré regresar cada uno a su heredad, a su propia tierra. Y si aprenden bien los caminos de mi pueblo, y si así como enseñaron a mi pueblo a jurar por Baal, aprenden a jurar por mi nombre y dicen, tan cierto como el Señor vive, entonces serán establecidos en medio de mi pueblo. Pero a la nación que no obedezca la desarraigaré por completo y la destruiré, afirma el Señor. Ok, hermano, nosotros tenemos la oportunidad.
de decir, de entender, de entregar las cosas a Dios y de decir, tan cierto como el Señor vive. Y es como una frase de, pongo todo en manos del Señor y no me va a preocupar las cosas que puedan pasar. ¿En qué sentido? En el que les hablaba. No tenemos ciertos beneficios que deberíamos tener. Bueno, tan cierto como el Señor vive, que yo no dejo de confiar en Él. Ok, eso en nuestra vida cotidiana. Ahora, en nuestra iglesia, en nuestra congregación, en nuestra comunidad de fe, en nuestro ambiente donde nosotros nos desarrollamos como hijos de Dios y nos y buscamos motivarnos a las buenas obras, a la adoración al Señor, que es la idea de este tipo de reuniones, de las reuniones que hacemos en los barrios, eh, en motivarnos a adorar al Señor y a hacer buenas obras, ¿ok? Quizás vemos, hermanos, que no andan muy bien, que no andan de una manera muy decorosa y Dios los bendice con cosas. Ok, recuerden que el judío literalmente de esta época, si una persona le iba bien, era porque Dios estaba con él y porque hacía las cosas bien delante de los ojos de Dios. Ok, esa es la cultura judía. Y lo podemos ver nuevamente, cito el libro de Job, cuando sus amigos, entre comillas, le dicen, bueno, si tú hicieras lo bien, te iría bien. Algo tuviste que haber hecho mal para que te caiga toda esa calamidad, que ahora no tienes nada, no tienes hijos y solamente te dejaron con esa mujer que lo que hace es fastidiarte la vida. Pero nosotros no. Nosotros sabemos que nuestra espiritualidad, que nuestro amor, que nuestro gozo, que nuestro servicio a Dios y a nuestros hermanos no van a depender de una situación netamente económica o una situación país que es muy desfavorable hacia nosotros. Nuestro amor a los hermanos, nuestro servicio a nuestro prójimo, a las personas, depende, es de mi relación con Dios, de mi amor a Él, ¿ok? Si amo a Dios, de verdad, pues mi servicio a los demás va a seguir siendo, incluso va a mejorar, va a mejorar. Y si esas personas que a nuestros ojos no son eh, dignos de esa prosperidad que Dios le da, nosotros podemos servirle, pues tenemos que hacerlo. Y no es un servicio literal de ven para hacer tu cachifo. No, ¿cuál es el servicio de nosotros a los hermanos? Darle amor, darle ternura, eso que vino a ser Dios. Eso es un servicio, eso es lo que Dios quiere de nosotros. Tenemos la parábola del hijo pródigo allí. Ok, ¿quién fue el prójimo? La persona más pisada, la persona más despreciable para un judío fue quien quien le tendió una mano a este hombre moribundo. No el sacerdote, no el ayudante del sacerdote, que tenía que haberlo hecho. No, lo hizo la persona que menos esperaba. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Sí, tenemos que seguir el ejemplo del buen samaritano. No importa lo que tengamos o lo que no tengamos, debemos servir, debemos amar, debemos tener misericordia y llevar esta palabra de amor a los demás. Entonces, hermano, sea cual sea la circunstancia, nosotros no podemos cansarnos o no debemos cansarnos. Fíjense que hay una parte donde él dice, mira, si tú te cansas corriendo con hombres, ¿cómo vas a competir con los caballos? Si en tierra de paz te sientes inseguro, ¿qué hará la espesura del Jordán? Mire, no importa, Dios lo que le está diciendo, no importa, no te canses, confía en mí. Yo soy el soberano y el justo, y aunque no entiendas muchas cosas, yo voy a dar.
injusto juicio a las cosas. ¿Ok? Hermano, no debemos cansarnos. Y por allá Pablo dice, miren, no se cansen de hacer el bien. No se cansen, no se cansen. Y fíjense que nosotros a veces, o es lo que el ser humano normalmente hace, bueno, yo voy a dar amor para que me den amor. Yo voy a servir para que me sirvan. Yo voy a hacer un favor bueno, esa persona me debe un favor. Y esa es nuestra naturaleza humana, pero Dios no es así. Yo les pregunto a ustedes, de todas las personas que Jesús salvó, que Jesús alimentó, que Jesús consoló, ¿qué le podía pagar esa persona a él? O sea, ¿con qué le podíamos pagar nosotros a Dios? ¿No se han preguntado eso? ¿Cómo hago yo para pagarle a Dios su misericordia y su gracia? ¿Con qué? Bueno, yo puedo hacer tal cosa. Bueno, yo puedo ir a todas las reuniones, yo puedo ir a los hospitales, yo puedo ir a las cárceles, yo puedo, sí, podemos hacer todo eso y no vamos a lograr pagar esa misericordia y esa gracia y esa salvación. No lo vamos a poder pagar nunca. Por eso Dios no nos pide que se la paguemos. Ah, pero entonces si yo voy y trato bien a un hermano sin yo saber qué pueda estar pasando. Supongamos que voy y voy con amabilidad y saludo al hermano Juan Sánchez, por decir un nombre. Pero Juan Sánchez se enteró anoche que, bueno, tenía que ir a buscar su liquidación en su trabajo. Tiene un hijo con un síndrome X, TDAH. Y a su esposa hace 3 días le acaban de diagnosticar un cáncer de mama. ¿Cómo cree usted que va a estar ese hermano? Bueno, de repente él podría dejarse amar, dejarse querer, o estas situaciones lo están agobiando y cuando usted lo fue a saludar, lo fue a querer, lo fue a amar, él no lo recibió. Si usted la próxima vez que ve a Juan Sánchez no lo trata igual, usted lo fue a saludar, lo fue a amar, lo fue a querer, con la intención de que él le devolviera ese cariño. Y ahí no está el amor de Cristo. O sea, en qué aspecto no está el amor de Cristo? En que usted estaba esperando algo de él. Entonces, no nos cansemos de hacer el bien. Jeremías, mire, ¿por qué no pasó Jeremías? Cisterna, o sea, un pozo ahí seco, lo lanzaron ahí, duró un tiempo, por solamente comunicar la palabra del Señor. Mire, nosotros no hemos pasado por eso. Espero que no pasemos. Pero el punto del día de hoy es, no nos cansemos de hacer el bien y confiemos en la justicia del Señor. Las cosas que perecen, perecen, pero el amor de Dios permanece para siempre, hermano. No nos cansemos. Miren, hay hermanos que pecan y pecan y pecan y pecan y pecan. ¿Y qué? Usted también peca todo el día y en la noche va y ora y Dios lo vuelve a perdonar y Dios lo vuelve a abrazar. Uno ahí todo hediondo a cochino allá y Dios lo besa a uno aquí en el cuello. Hermano, eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Claro, ojo, hay cosas que, mira, yo creo que pudieras mejorar en esto, hermano. Vamos a cambiar esto. Vamos a motivar y a incentivar a los hermanos a que mejoren, ¿ok? Pero eso no nos va a dar pie a nosotros a querer condenarlos ni a maltratar. Dios no hizo eso. Jesús, hijo, hija, mujer, tu fe te ha salvado, vete, no peques más, ve y habla de las cosas que te han pasado, como el ejemplo del endemoniado. Nosotros debemos aprender todas estas cosas, tanto de Jeremías como de Jesús, y recordar que el amor de Dios es el que permanece para siempre, hermano, para siempre permanece el amor de Dios y es el que debemos dar. ¿Ok? Vamos a orar para que Dios nos ayude en este camino que no es tan fácil, pero que es necesario y es muy bonito. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, por tu amor, por tu misericordia, Señor, por Jeremías, que lo has puesto allí como profeta, como siervo, Señor.
Padre, gracias por este ejemplo tan lindo que nos das hoy a través de este capítulo 12, Señor. Padre, queremos que nos ayudes a profundizar en él, que nos ayudes a querer esforzarnos, a doblegarnos, Señor, nuestro orgullo, no, nuestra prepotencia. Padre, que la personalidad de tu Hijo florezca en nosotros, brille, Padre, alumbre, Señor. Ayúdanos, Padre, ayúdanos a ser cada día mejores, a no fijarnos en las cosas externas, Padre, sino en lo que tú quieres, Padre, en el bienestar de las personas, en cómo podemos ayudar, cómo podemos dar una mano amiga, Padre, cómo podemos consolar a las personas, a los hermanos, sin jugarlos, sin esperar nada a cambio, Padre. Ayúdanos a ser desinteresados en ese aspecto, Señor, en que no esperemos que las personas nos paguen algo que hacemos, sino que nosotros siempre queramos dar ese amor de tu Hijo a las demás personas, Padre. Que tu palabra siempre permanezca en nosotros y que busquemos más de ella todos los días, Señor. Padre, queremos pedirte también, Señor, que el servicio eléctrico de los hermanos, por lo menos, Padre, en este momento que es de conectarnos, que pueda existir, Señor, para que compartan con nosotros, para que recarguen esas baterías que tanto nos ayuda este devocional, Padre. Y si no es posible, Señor, porque tú así lo decides, Padre, que en sus corazones esté el buscarte, eh, el orar, el cantar, Señor, el alabarte, el leerte tu palabra en este momento, Padre. Si no lo pueden hacer conectados acá, que lo hagan en su casa, en su sitio donde están, Padre. Pero ayúdales, Padre, porque eso a nosotros nos motiva, Padre. Este devocional nos alegra el comienzo del día y nos ayuda como un combustible a estar más conectado contigo, Padre. Gracias te damos por todo, Señor. En nombre de tu Hijo amado te oramos. Amén. Dios los bendiga, hermano.